Y ya estamos de vuelta en Negocios Televisión en este inicio de año marcado por un nombre, marcado por Donald Trump. Todos mirando ya, bueno, menos de 2 semanas, todos mirando al próximo 20 de enero su investidura. Pero mientras tanto viene dejando perlas con amenazas a México, a Canadá, el foco puesto en Groenlandia. También, en este caso, desatando el pánico en Europa. Vamos a analizar estas cuestiones, este ansia expansionista del presidente electo de Estados Unidos, de la mano del doctor Alfredo Jalife, analista geopolítico que está con nosotros de nuevo en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes, encantados de tenerte por aquí. Muchas Encantado, gracias. un placer, encantado como siempre. Bueno, pues como decía, hay un nombre que marca la agenda geopolítica. En estos momentos todos estamos mirando a lo que hace, a lo que dice Donald Trump. Si te parece, empezamos por su último discurso, sus últimas amenazas. Pone el foco en México. Por cierto, hoy lo ha contestado Claudia Sheinbaum. ¿Cómo calificas este movimiento de Donald Trump, esta amenaza de cambiar el nombre del Golfo de México? Porque, si no me equivoco, tú tienes artículos sobre esta cuestión. Viene de lejos esto, ¿no? No, esto lleva 13 años. Yo creo que la presidenta de México está muy mal asesorada y ella no conoce el tema. Desde hace 13 años, un congresista de Mississippi, del Partido Demócrata, pidió oficialmente en una cosa que se llama como bill, una enmienda HB 150, así se llama, no, BH 150, que se llama Bill House, ¿no? Que es por la Cámara de Representantes de Mississippi, pidió oficialmente cambiar el nombre. Yo lo escribí en su momento, lo publicó también Fox News. Hace 13 años, es importante decírtelo, no es de Trump. Esto viene de atrás y viene del Partido Demócrata en Mississippi. Y para cambiarle el nombre por Gulf of America, ¿no? Pero más que nada, aquí lo que importa es de que luego, por alguna razón, porque yo ese tema siempre lo he estado siguiendo, no entré aquí un minuto para las 12 para consultarlo, luego lo quitaron, la enmienda, por alguna razón se quitó. Yo creo que no convenía, no era el momento geopolítico, y ahora a mi juicio, pues Trump exhuma esa enmienda que es la BH 150. Así que no hay nada nuevo. Yo creo que es muy claro. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia en México a nivel geopolítico. Estamos tomando en forma frívola las declaraciones de Trump, que hay que tomarlas muy en serio. Yo, a mi juicio, es todo un proyecto. Voy a decir una palabra fuerte porque en Europa suena más fuerte que en otros lados. En Latinoamérica vivimos todavía en Disneylandia y Disney World, porque no tenemos cultura geopolítica, desgraciadamente. Entonces no tomamos con la seriedad que se debe la gravedad de un asunto que requiere de medidas paliativas. Entonces, son proyectos muy bien realizados, pero que vienen desde atrás. Es decir, ahorita, si tú te pones a ver lo de Groenlandia, viene desde 1848, si no me equivoco. Luego el mismo Truman trató de hacerlo, el que lanzó 2 bombas nucleares, que no hay que olvidarnos. Luego el mismo Trump en el primer mandato intentó comprar Groenlandia, y ayer su hijo Donald Jr. fue a visitar Groenlandia. Es decir, estamos, la palabra que iba a decir que se me estaba yendo, ante un Lebensraum, es decir, la búsqueda de un espacio vital para el nuevo Estados Unidos. Estamos viendo el gran Israel, su irredentismo, estamos viendo el renacimiento del neo-otomanismo en el Medio Oriente, y Estados Unidos, lo que es MAGA, Make America Great Again, pues es a través también, no solamente de las finanzas y del proyecto del espacio con Elon Musk, sino también a través del territorio. Y sobre todo, es muy claro, fíjate, te lo voy a decir con humildad y rigor. Yo hace 26 años escribí un libro que se llama Del Golfo Pérsico al Golfo de México, y versaba sobre el petróleo. ¿Para qué le quieren cambiar el nombre? Eso es lo que hay que ver detrás. Y no es de Trump solamente, ahí sería un grave error de personalizar. Es un proyecto geopolítico de seguridad nacional de Estados Unidos,
que obviamente vive un franco declive y que busca precisamente a través, no sé, en Groenlandia serían las tierras raras, la base militar que ya vienen, la conectividad con el Ártico, y ahí donde ya China y Rusia le están ganando la partida a través de la ruta del norte, que acorta la logística de Rusia y de China con Europa. Es decir, hay todo un sustrato geopolítico, ¿no? Esto no es de frivolidad, de análisis. Ese tipo de personas tan frívolas, lo primero que dice, está loco el otro, y hace... Con eso no resuelves nada, cuando quien está emitiendo ese sonido de que el otro es loco, pues no tiene idea de su propia ignorancia, porque hay todo un plan trazado desde antaño para el irredentismo de Estados Unidos. Lo mismo viene siendo Canadá, como Estado 51, ya se tambaleó el gobierno de Justin Trudeau, pero también viene la agenda, yo diría, ideológica y teológica. Detrás de Trump, en esta fase, está el anti-woke. Toda la política. ¿Qué es el Partido Demócrata? ¿Qué es Kamala Harris? Sus aliados de Canadá, México y Guatemala, ¿qué son? Pues son woke. Naturalmente que van a tener problemas. Entonces aquí también se trata del nacionalismo cristiano que forma parte de la agenda del famoso proyecto 2025, que hay que leer detenidamente. Son 1000 páginas, que elaboró Heritage Foundation, que no hay que olvidar que Heritage Foundation fue quien le da su agenda a Ronald Reagan, que guste o disguste, pues fue el que desmantela a la antigua URSS. Yo no estoy viendo, aunque hay mucho parecido entre Trump y Ronald Reagan, en relación a Moscú sí veo diferencia. Mientras Ronald Reagan buscaba pues ganarle la carrera en el espacio a la antigua URSS, ¿te acuerdas de aquel proyecto Strategic Defense Initiative, iniciativa de defensa estratégica? Y luego ahí los soviéticos se comieron el cuento de la guerra de las galaxias, ¿no? Que ahí con eso prácticamente se rindieron. Hoy sí, hoy Estados Unidos está invirtiendo o están calculando paliar su gran deuda, su problema de deuda externa, interna también, no se diga, y además la incoercible inflación que no cede. Y obviamente el petróleo va a formar parte de eso. Y aquí yo creo que debo puntualizar lo siguiente: se equivocaron aquellos que siguieron la agenda verde en el Partido Demócrata. Ya se está cayendo. Tan es bueno, en Alemania ni se diga. Pero, por ejemplo, en el caso de Biden, pues lo vimos hace unos días, pues lo primero que hizo fue obstaculizar la exploración del petróleo offshore. Y eso es el Golfo de México. Eso es importante que yo lo señale, porque yo he seguido mucho la cuestión del Golfo de México. Frente a la costa de Tabasco, que curiosamente es el estado del expresidente López Obrador, existen pletóricos yacimientos de petróleo. Entonces hoy tenemos una agenda, y lo digo académicamente, no va con una animadversión ni por filias a favor de alguien o en contra de alguien. Ahí es donde choca la agenda de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, porque Trump es petrolero y Sheinbaum es agenda verde. Incluso abiertamente lo han dicho, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el petróleo de México, no? Esa es otra pregunta que hay que hacernos, cuando tenemos inmensos yacimientos en el Golfo de México. Eso es lo que está en juego. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos ya explotó hasta el cansancio el petróleo de la parte del Golfo de México que le corresponde. Así de simple. Y en relación a lo del Canal de Panamá, pues es más de lo mismo. A pesar de que acaba de fallecer Carter, lo primero que hace Trump es criticar a Carter de haber cedido el Canal de Panamá, cuando ahí es muy claro que es una contraofensiva de la guerra que tienen Estados Unidos y China, cuando China acaba
de inaugurar en Perú el puerto de Chancay, que es una obra magnífica y que de facto pues estaba, pues lo estaba haciendo a China, el gigante de Sudamérica desde el punto de vista de la ruta de la seda, que aquí sería marítima, además con una conectividad oceánica a través de trenes que irían de Brasil pasando quizás por Bolivia hasta Perú. Entonces es un gran proyecto. Entonces, ¿qué es lo que a Trump hay que verlo en ese sentido? En una guerra que él tiene con China, y también de que él es eminentemente petrolero, es antiverde y es anti-woke. La geopolítica es muy clara en esto. Yo lo vengo siguiendo desde hace 26 años y no de hace 5 meses. Bueno, pues pendientes de Donald Trump, de cómo afecta a México, a Latinoamérica, pendientes también, como bien decías, del canal de Panamá. Alfredo, te quiero preguntar por Europa. Hoy hemos visto cómo se ha desatado el pánico, hemos visto declaraciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. También salía apresuradamente Olaf Scholz, también dando muestra precisamente de lo débil que está Europa en estos momentos. Yo creo que el propio Scholz es uno de los mayores ejemplos de esto. Le decían a Trump que no se puede tomar nada por la fuerza, que Europa es soberana. Por esto te quiero preguntar, ¿cómo va a afectar la llegada de Trump a Europa y si puede hacer algo en el caso de que realmente quiera Groenlandia? Mira, bueno, ya lo viste, hay que ver también, ellos van a explotar en Estados Unidos las contradicciones internas de los países. En Canadá se hizo un sondeo y el 60% de los canadienses estaban a favor. Conste que no es mi opinión personal, yo estoy hablando de datos duros. Mi opinión personal es ampliamente conocida. Me refiero a que el 60% estaba a favor porque Trump les prometió reducir los impuestos en forma sustancial si es que ellos formasen parte como Estado 51. Eso es muy relevante. Yo tendría que agregar que con México está el asunto de los cárteles de la droga, que no es un asunto menor, y ahí pues cualquiera lo sabe, yo también lo he escrito, disculpa que diga esto, pero es decir, los que somos estudiosos del tema, pues no me asombra nada lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo no es un cambio radical de política y además un choque sustancial entre Trump y George Soros. Si tú te das cuenta, ahorita me acabas de nombrar el de Francia, Macron, pues fue empleado de la banca Rothschild y pues conocida la alianza entre la banca Rothschild y George Soros. Es decir, aquí tienes un choque también cosmogónico, no solamente es teológico, es cosmogónico, es energético, es muy profundo. Estamos hablando de una gran fractura que se está escenificando en el mundo, y como todo en la vida van a haber perdedores y vencedores, de acuerdo a cómo se alineen y quién sea el vencedor. Lo estás viendo Elon Musk, que ya ves, se habla de él, que es el presidente en la sombra, pues ve cómo está participando en las elecciones de Gran Bretaña y sobre todo de Alemania, apoyando a AfD, etcétera. Entonces, y lo mismo está pasando, no creas que varía cuando uno se va a los conceptos mucho, que los perdedores en Canadá y en México y en Guatemala, pues son las gentes que son partidarias de George Soros. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Y tú lo viste con Starmer, el primer ministro británico, abiertamente fue y apoyó a Kamala Harris. Obviamente se la está cobrando hoy Trump a través de su, pues yo diría su gran aliado, que es Elon Musk, con que tienen tienen dos grandes proyectos. El primero es el Doge, ¿no? Ya sabes, viene el brutal recorte de la burocracia en Estados Unidos, que podrían despedir hasta una tercera parte, que obviamente los critican de ser la base electorera, los apparatchiks del Partido Demócrata. Yo no sé qué tanto haya de exageración o al revés, esté hasta subestimando, eso habría que verlo en el camino, pero ahí se ve, y ahí tratan de ahorrar, estás hablando fuerte de 2 billones en español, o 2 trillions en anglosajón, y con el proyecto en el espacio,
que tiene con Elon Musk, que no hay que perder de vista que Estados Unidos es líder en materia satelital, rebasa a China y a Rusia. Estás hablando, Elon Musk maneja por lo menos, si no me equivoco, 7,000 satélites. Estados Unidos en ese renglón es líder mundial de lejos. Y cuando pues no le ha ido bien en otros rubros, ¿no? Y en materia militar, Rusia lo ha dejado atrás, en materia nuclear igual. Y según mi muy humilde opinión, Estados Unidos lleva todavía la ventaja en 3 rubros. Tiene el dólar, no hay todavía una divisa que la pueda sustituir, incluso los BRICS. Yo tuve la fortuna de ser entrevistado por ustedes cuando estuve en Kazán, en la cumbre 16, como que le bajó Putin a la cuestión del dólar. Porque estaban esperando el resultado de la elección en Estados Unidos. Y sí se nota que hay un acercamiento entre Trump y Putin. Eso veo que en Europa no lo están tomando en cuenta y es un grave error. La geopolítica es muy, muy precisa y obviamente, bueno, son 4 años, que así serán, no sabemos si van a seguir en Estados Unidos, pero además ahí con el proyecto en el espacio, que es muy fuerte para Estados Unidos, estás hablando de $1 trillón en anglosajón, 1 billón en español. Y otro rubro donde Estados Unidos pesa mucho todavía es la computación cuántica, y no hay que perderlo de vista, lo que se llama la guerra de propaganda. Precisamente debido al dominio satelital que tiene Estados Unidos, pues tiene un dominio informático que nadie tiene en el mundo. Es decir, hoy tú ves el dominio de la anglósfera en materia de propaganda, es todavía inalcanzable. Entonces, todo eso hay que verlo. Yo parto de la hipótesis, no quiero dejar un mal sabor de boca con el programa de ustedes, y yo creo que el mundo inevitablemente va hacia un nuevo orden tripolar entre, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China. El problema aquí es que Trump se siente más a gusto con Rusia que con China. Entonces, y cuando los demócratas se sentían más a gusto con China que con Rusia. Bueno, todos esos matices son fundacionales y fundamentales. Y aquí, ¿qué tanto podrá Trump convencer? Porque lo dijo en una entrevista con Tucker Carlson, que el grave error de los demócratas, específicamente de Obama y de Biden, yo agregaría también a los Clinton, el marido que fue presidente y la esposa que fue canciller, fue haber empujado a Rusia a los brazos de China o viceversa. Y lo dice abiertamente: yo voy a tratar de romper la alianza de Rusia y China. Está muy claro, lo dice Trump en su célebre entrevista a Tucker Carlson. Ahora, la gran pregunta sería, ¿será? Y ya para responder a lo que me hiciste sobre Europa, yo estoy viendo que Europa no está sabiendo maniobrar, teniendo los mejores cerebros, los mejores talentos, teniendo un proyecto civilizatorio. Yo creo que cometió el grave error de haberse cargado con la política de Biden. Y nunca tuvieron en el radar que un día podría repetir como presidente un Donald Trump, que va más allá de Donald Trump. Es decir, no llega solo Donald Trump. Aquí el error sería personalizar. Estamos hablando de un proyecto hecho y derecho que se llama Proyecto 2025. Bueno, pues pendientes de Donald Trump, también de Elon Musk, como bien decías tú, acabando con el wokismo. Ya lo hemos visto en Canadá, vamos a ver qué sucede en Alemania, en Austria, en Europa. Bueno, pues desde luego ya está teniendo impacto la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Te quiero preguntar también por Ucrania. Ayer precisamente el presidente electo decía que entiende a Rusia, entiende, bueno, pues estos sentimientos después de que el propio Biden haya acercado a Ucrania a la OTAN. Estamos ya pasando este invierno complicado para Ucrania. Hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, la toma de Kurayove, una contraofensiva bastante limitada, bastante inútil en este caso en Kursk. ¿Cómo está la situación en Ucrania, Alfredo, y cómo está influyendo la llegada de Donald Trump?
Mira, ya estaba decidida desde antes, desde el punto de vista militar, y a 12 días de la asunción de Trump, pues nada más sería certificar la derrota de Ucrania. Lo lamento, porque yo sé que la audiencia de ustedes es europea, y yo toda mi vida, digo, no me estoy defendiendo, todo lo contrario, lo digo con orgullo, he sido eurocéntrico y eurófilo. Para mí, mi horizonte, mi estrella polar siempre fue la civilización europea, el renacentismo. Fui formado con los franceses, a los cuales les debo mi formación. Pero eso va más allá de lo personal. Hoy tenemos que ver que Europa se descuidó. Nunca debió haber tomado partido en la contienda interna de Estados Unidos, porque esas son muy peligrosas y se pagan muy caro. Europa debe haber pensado en sí mismo, saber maniobrar, ¿no? Entre Rusia, siendo un país, quisieron correr a Rusia de Europa, perdóname, pero eso se me hace demencial. Y cuando quieren, y te dicen que Occidente, fíjate cómo distorsionan la geografía, que es quintesencia de la geopolítica, que Japón y Corea del Sur son Occidente. Bueno, ya se les olvidó que es el sol naciente, que es Oriente. Bueno, esa es la guerra de propaganda. Mira, si hubiera ganado Ucrania, Estados Unidos y la OTAN hubieran ganado en Ucrania, hoy estaremos ante otra ecuación. Hoy resulta lo contrario. Trump, que siempre ha tenido buena relación con Putin, pues acepta ya la derrota de facto de Ucrania. Y yo creo que van a haber trueques, ¿eh? Ahí los que se sepan ajustar sabrán sacar partida, ¿eh? Ya lo vimos en Medio Oriente, en Siria, fue muy clara la salida de Irán y de Rusia de Siria. Le dieron la batuta a Turquía, al menos en la parte que a ellos les corresponde. Entonces estamos viendo en esta transición del viejo orden unipolar de Estados Unidos, que estamos yendo a un nuevo orden multipolar, que a mi juicio va a ser tripolar por necesidad, porque no veo cómo Rusia a estas alturas abandone a China. ¿Qué le vas a dar a Rusia para que abandone a China? Esa es una pregunta. ¿Cómo le vas? Ya es muy tarde. Bueno, pero Trump va a hacer lo imposible para romper esa santa alianza de Beijing y Moscú. Y entonces, bueno, ya aquí Europa es donde le faltó ese talento que siempre han tenido. Les faltó un Talleyrand, así te lo digo, de ese tamaño. Ahora, ¿cómo le va a Francia? Pierde en las guerras napoleónicas y Talleyrand se recupera en las negociaciones en Viena, ¿no? Si no me equivoco, y ahí realmente pues no pierde mucho territorio, conserva gran parte de lo que era Francia. Les faltó un Talleyrand del siglo XXI, les está faltando un Talleyrand del siglo XXI a los europeos. Es mi muy humilde opinión. Bueno, pues antes de terminar, te quiero preguntar por un nombre propio, con Volodymyr Zelensky. Hoy conocíamos, según The Telegraph, que plantea presentarse para un segundo mandato. Vemos que la situación es cada vez más complicada. También se ha mostrado, ¿no? Se ha probado con esta ofensiva en curso. ¿Cuánto le queda a Zelensky si crees que va a poder sentarse en una mesa de negociaciones con Vladimir Putin? No lo acepta Putin de entrada porque él desde mayo venció su periodo. Hoy realmente él es un presidente ilegítimo, hablando claramente. Putin acepta al Parlamento y obviamente lo va a arrojar debajo del autobús Trump, va a ser lo primero que va a hacer. Y es decir, entre los grandes, desgraciadamente este mundo es darwiniano y entre los grandes siempre saben entenderse. Entonces Zelensky hoy gobierna por decreto militar, pero no, realmente no es un presidente legítimo y además no lo acepta como contraparte Putin. Y obviamente Trump le va a ceder muchas cosas a Putin con tal de que él, por eso también hay que tomarlo en cuenta. Ve, al tiempo que se pierde, porque el mundo, lo que es China, Rusia y Estados Unidos ven al mundo en forma global, biosférica, en su totalidad. No lo ven en un punto y en otro. Eso es un gran tablero de ajedrez global. Entonces pierdes en un lado o cedes en otro. Se parece mucho a lo que pasó en el Congreso de Viena con Metternich.
Esa es mi muy humilde opinión. Y esa es la historia de Occidente y del mundo, al menos de Rusia y de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Al mismo tiempo, al unísono de la derrota en Ucrania, que ha sido humillante para la OTAN, pues tienes aún de MAGA, ¿no? El Make America Great Again, su irredentismo territorial, pues ve hasta dónde va hasta el Canal de Panamá, Groenlandia, prácticamente es mucho más fuerte que un neomonroísmo. Sería muy banal hablar de un neomonroísmo, es mucho más profundo, es un irredentismo de facto. Yo hablaría incluso a nivel del Golfo de México, es un Lebensraum, es la búsqueda de un espacio vital en el Golfo de México, que lo quieren rebautizar como Golfo de América, por las grandes reservas pletóricas que tiene México, sobre todo México, porque la parte de Estados Unidos ya se la acabaron, que tiene México en el llamado hasta ahora Golfo de México. Bueno, pues todos pendientes de Donald Trump, de la guerra en Ucrania del próximo 20 de enero y también de este orden tripolar que nos has comentado, Alfred, y que seguro que va a ser uno de los temas a debatir durante este 2025. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Placer. Suerte.